Bueno, chicas, para hoy la propuesta es conversar un poco de incidentes. Vamos a ver lo que dice, no solo lo que dice Palacio, que por ahí es lo más básico, sino que vamos a meterle también ahí algunas consideraciones más de tipo práctico. Eh, no porque vayamos a explicar cosas que sean de la práctica, sino porque a veces la dinámica del incidente procesal funciona diferente a como lo dice el libro y como lo pareciera plantear el código. Si ustedes avanzaron con la lectura hacia el tema incidental, van a ver que, por ejemplo, pareciera que en todos los casos se forma un expediente separado, con copia de las piezas. Vamos a ver que no todas las veces funciona así. Y después vamos a hacer también alguna casuística y vamos a explicar con algunos ejemplos aunque no respete por ahí la línea del programa, a mí lo que me gusta es dar algunos temas que son de naturaleza incidental junto con el tema incidentes. Yo no me acuerdo ahora, pero me parece que incidentes está junto con la bolilla de actos procesales. No digo que sea una mala técnica, pero por ahí se entiende mejor si uno toma los incidentes y después digamos, lo compagina con temas del programa que son casualmente incidentes, como por ejemplo la nulidad de notificación, que eso si lo buscan en el programa lo van a tener junto con notificaciones. A mí me gusta explicarlo a grandes rasgos ahora. Algo similar pasa con el beneficio de litigar sin gastos, que suele estar en las bolillas de partes. De hecho, yo me recuerdo que les mandé a ver el video de beneficio cuando hablamos de partes, otros dan beneficio cuando hablan de acceso a la justicia. No digo que esté mal, a mí me gusta por ahí hacer un comentario ahora, porque casualmente son incidentes, y la clase que viene vamos a ver otros incidentes, como las cautelares, y las diligencias preliminares. Entonces me gusta hablar primero de incidentes y después dar los más importantes todos juntos, aun cuando por ahí no yo los extraiga de alguna otra bolilla, para que se entienda un poco mejor y se pueda comprender cabalmente lo que es un incidente procesal. Porque si no queda más o menos lo que dice el código, que es que toda vez que se plantea una cuestión que debe resolverse con sustanciación y a través de una interlocutoria es un incidente. Si bien eso no es que esté equivocado, vamos a ver que no todas las veces funciona como el código, como dice el código. Así que bueno, hecha esta breve introducción, vamos a ir a lo nuestro. Acá estamos a la altura de los artículos 175 y siguientes. Y acá, como le decía recién, por ahí la definición más clásica es la de Palacio, que dice que incidentes van a ser todas las cuestiones contenciosas que pueden surgir durante el desarrollo del proceso y que guarden algún grado de conexidad con la pretensión principal, que obviamente constituye el objeto del proceso madre, ¿no? Del proceso principal. Entonces, esta definición está buena, digamos, como algo teórico, como algo conceptual, pero vamos a ver que no todas las veces funciona así. Pues yo hace apenas un segundo le decía, en la clase que viene vamos a ver cautelares, que es un incidente. Ahora, la materia cautelar, vamos a ver que la bilateralidad está postergada. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo? Entonces no es contenciosa. Y si me acaba de decir también que los incidentes se resuelven con una interlocutoria que exige sustanciación, y la cautelar se dicta en audita aparte, entonces ¿cómo es? Bueno, el tema es así. Para entender este tema, partan de la premisa de que nosotros podríamos englobar un montón de situaciones disímiles bajo el concepto o bajo el criterio de hablar más que de incidentes, de cuestiones incidentales, ¿no? Es como una suerte de incidente en sentido amplio, porque ¿qué ocurre con los incidentes? Es como que la misma palabra tiene, no diversas acepciones, pero digamos, tiene distintos alcances según cómo nosotros los estemos usando. Digo lo mismo de otra manera.
A veces uno dice la palabra incidente y se está refiriendo en realidad a una mera incidencia, como le llaman la doctrina, digamos, que se pone un poco más fina, o bien estamos hablando de un incidente de los autónomos, o estamos hablando de un incidente que no suspende, entonces sigue el curso de la instancia principal. Me parece más didáctico hablar en general de cuestiones incidentales, como digamos una suerte de género. Y después, dentro de ese género, cuestiones incidentales, hay varias categorías que son bien distintas. Una podría ser la incidencia, como le llaman, o mera incidencia. Eso es algo, digamos, una oposición tan sencilla que no amerita que se forme un expediente separado, no amerita, digamos, prueba, basta apenas con dar traslado a la otra parte para ver qué piensa, ¿no? Y en ejemplos de eso podemos dar, por ejemplo, la oposición a una pregunta. Esto es muy común en las audiencias de testigos. Una de las partes formula una pregunta y la otra, que cree que está mal formulada, se opone. Entonces levanta la mano y dice: disculpe, señor juez o señora jueza, me voy a oponer a la pregunta que hizo acá el colega, porque creo que es capciosa. Eso es un incidente en términos generales, es una incidencia. ¿Por qué? Porque ahí la persona que se está oponiendo a lo que hace el otro va a tener que fundar, va a tener que decir por qué se opone. Después la otra parte va a poder decidir si insiste con su pregunta o la reformula, y si no se ponen de acuerdo, el juez lo resuelve, va a decir: mire, me parece que tiene razón acá el doctor, por favor reformule su pregunta. O sea, eso es técnicamente una cuestión incidental. ¿Por qué? Porque es accesoria al proceso principal, se suscita durante el curso de la instancia, o sea que está comprendido dentro de las cuestiones incidentales que podemos encontrar en el código. Otro ejemplo, podría ser la oposición a la apertura a prueba. Esto también es una cuestión incidental, pero no es un incidente en sentido estricto, tal como lo plantean los artículos 175 y siguientes. ¿Por qué digo no es un incidente en sentido estricto? Porque si ustedes agarran el código a esa altura, van a ver que dice que debe formarse en piezas separadas, con copia de los actos procesales que estén involucrados, con una verdadera demanda incidental. O sea, el escrito a través del cual uno promueve un incidente en sentido estricto es una verdadera demanda. Entonces, está claro que la oposición a la apertura a prueba no encaja mucho en esta noción que trae el código. Bueno, es por eso que nosotros tenemos, en sentido general, cuestiones de tipo incidental. Algunas son las que la doctrina llama incidencias, son como hay oposiciones o controversias un poco más chicas que un verdadero incidente en sentido estricto, pero no dejan de ser incidentales, por eso es que forman parte de un gran género como el que les proponemos aquí hoy, el de las cuestiones incidentales. Y después tenemos, sí, los incidentes propiamente dichos en los términos del artículo 175 y siguientes. Pero guarda, no es tan sencilla la cosa, porque van a ver, a ver, voy a abrir un poco el código, siempre lo tengo a mano, pero hoy lo guardé. Fíjense que si lo tienen a mano, el 175, a ver, toda cuestión que tuviera relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial, tramitará en pieza separada en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo. Entonces le decía yo, no es tan sencillo, porque guarda que alguna de los incidentes que prevé el código, en la práctica no tramitan por pieza separada, siguen el devenir del expediente principal. Entonces, sepan esto de entrada, porque a veces uno cuando aborda el libro y el código no entiende bien, porque dice: ¿cómo puede ser que
una nulidad de notificación está planteada en el expediente principal. Si yo agarro el código me dice que es un incidente. Entonces, ¿por qué no se hizo por pieza separada? Bueno, ahí tienen que primero ver si el incidente que nosotros tenemos adelante es uno de los que están previstos expresamente, que algunos autores le llaman nominados, o bien si son incidentes genéricos. Esa es la primera gran distinción que ustedes tienen que tener en claro a la hora de abordar la materia incidental. Primero, rebobinemos, distinguir las meras incidencias, que son oposiciones, digamos, de alguna entidad menor. Después, las controversias que guardan un poco más de trascendencia, ahí lo que tenemos que ver primero es si son genéricos, o sea que no están previstos expresamente, o si son de los nominados. Porque acá, si ustedes agarran el código, se van a fijar que hay varias cosas que dicen expresamente que son un incidente. Miren, yo tengo anotado acá. La recusación con expresión de causa, artículo 23. La intervención de terceros, artículo 92. Estos casos que estoy leyendo lo dicen expresamente. La oposición de terceros seguirá el trámite de los incidentes. Nulidad de actos procesales, artículo 170. Las excepciones previas, que eso lo vamos a ver más adelante. La redargución de falsedad, 393. La impugnación a liquidaciones sobre la ejecución de la sentencia, 501 y 502. Ejecución de honorarios. Fíjense todos los ejemplos que ya dimos, y esto lo dice expresamente, acumulación de expedientes, artículo 190. En todos estos casos, el código expresamente dice que va a seguir el trámite de los incidentes. Hay más, nada más me aburrí de leer, pero hay unos cuantos más. Desocupación de inmuebles, nulidad de ejecución, exequatur. Hay varios ejemplos. Bien, hasta acá todavía el código no nos ayuda mucho para ver cuándo el expediente, el incidente, tramita por pieza separada, porque ahí es donde yo tengo que activar todo lo otro que dice en el artículo 177. Fíjense que dice: el incidente se formará con el escrito en que se promoviene, con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indican en las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hará el secretario o el oficial primero. Entonces, acá todavía el código no me ayuda mucho respecto de si va por pieza separada o no. No hay una regla precisa que nos permita saber cuándo tenemos que formar la pieza separada, porque les anticipo que esto lo debe hacer el profesional, no es que el juzgado oficiosamente va a extraer las copias, la va a mandar a certificar por secretaría y después la va a mandar a receptoría general para que formen un expediente. Esto no va a pasar. Es, digamos, una habilidad que debe ir formando el profesional para darse cuenta cuándo procede la formación de piezas separadas según el 177. Acá una buena pauta que nos trae la doctrina. Yo fíjense que les dejé un trabajo de Eduardo Díaz que comenta un poco esto. Dice que la mejor pauta que nosotros podemos encontrar es ver si ese incidente que queremos promover suspende el curso de la instancia principal o no. Y ahí nos vamos al 176, que dice que por regla, los incidentes no suspenden. Entonces ya ahí estamos, digamos, un poco mejor perfilados. Por regla no suspenden. Ahora bien, si nuestro incidente es uno de los que suspenden, no haría falta promover el incidente por pieza separada. No haría falta. Entonces, digamos, esa es la pista que por ahí nosotros podemos ir reconstruyendo a partir de lo que dice el código y un poco de lo que nos puede ayudar la doctrina. Entonces, rebobinemos. Guarda, no todo lo que es controvertido es un incidente en los términos del código. Ya vimos que hay meras incidencias también, que si bien son cuestiones incidentales, no son incidentes
propiamente dichos, como propone el código. Segunda, digamos, regla, excepción. Guarda, porque no todos los incidentes en sentido estricto, como propone el código, van por pieza separada. Tercera cuestión a tener en cuenta. ¿Cómo me doy cuenta si va por pieza separada o no? Una buena pista es si el incidente es de los suspensivos o bien no suspende. Y ahí el código nos ayuda diciendo que por regla no suspende. Entonces ustedes se estarán preguntando ahora, ¿cuándo core no suspende? Bueno, suspende cuando lo dice el juez o la jueza expresamente, o bien cuando es evidente que no se puede seguir adelante con el curso de la instancia principal hasta que se resuelva el incidente. Por ejemplo, la incorporación de terceros. ¿Se acuerdan que recién yo les dije guarda porque algunos son nominados, porque el código dice expresamente que son incidentes? Y entre los ejemplos que les leí está la intervención de tercero del artículo 92. Bueno, hasta que no se resuelva si el tercero va a integrar la litis o no, no sigue adelante el curso de la instancia. Entonces, ese es un típico incidente que tramita en el mismo expediente principal. De hecho, a ver si les puedo mostrar, se me ocurre ahora, lo vamos a hacer medio en vivo, pero van a ver cómo en un expediente real que tenemos acá, esto se planteó y obviamente no se formó un incidente por pieza separada. A ver si lo encuentro, chicas, como para mostrárselos. Nada más, una de las partes pide que se incorpore un tercero, ahí hubo un tire y afloje, el tercero no se incorporó, y recién el auto de apertura a prueba sale mucho después. A ver si lo encuentro, chicas. Bien, acá llegué. A ver, les voy a compartir como para que puedan verlo. Acá estoy en la MEP. Fíjense que nosotros acá tenemos, a ver... Bueno, en realidad la demandada pide que el tercero se incorpore en la contestación de demanda, ¿no? Fíjense, yo obviamente me opuse, yo iba por la actora, se la litigué a morir porque lo querían traer y no lo notificaban y después lo intimó a que lo notifique, en cuestión que se colgó y entonces pasó esto. Atento a que se resuelva hacer lugar al pedido de citación del tercero, la citada en garantía debió impulsar la notificación, lo hizo en forma defectuosa, después se lo intimó a que lo haga de vuelta, lo hizo nuevamente en forma defectuosa, resuelvo. Atento a la conducta asumida por la interesada, hágase efectivo el apercibimiento y tiene sea la citada en garantía por desistida de la citación del tercero, que era el fulano que la aseguradora decía que era el culpable del accidente. Fíjense que esta tiene naturaleza interlocutoria, porque fíjense la frase regístrese, esto ya, acá me voy a adelantar un poco, porque la última pauta que yo les iba a dar para darse cuenta de cuando estaban ante un incidente era la frase regístrese, porque las interlocutorias que resuelven incidentes se registran. Entonces, acá lo tuvo por desistida del tercero, de la citación del tercero. Y fíjense, el auto de apertura a prueba recién está acá. Entonces, el curso de la instancia no podía seguir, no puede haber auto de apertura a prueba antes de saber si el tercero se incorpora acá. Y esto lo resolvió, fíjense, en junio, y el auto de apertura a prueba lo tenemos en septiembre, porque eso después la citada en garantía lo apeló, fue a la Cámara, que la Cámara obviamente lo confirmó, lo devolvió a la instancia, y fíjense cómo mucho después está el auto de apertura a prueba. Entonces, acá hubo una cuestión incidental, fíjense que se resolvió por una interlocutoria del juez, y el auto de apertura a prueba vino después. Eso porque es obviamente, o sea, insisto en esto, no hay una regla, pero ustedes se van a dar cuenta cuando no hay necesidad de formar una pieza separada, porque no se puede hacer más nada hasta que no se resuelva la cuestión incidental. Otro ejemplo, que también se los leí, es la oposición de excepciones.
no tramita por pieza separada. ¿Por qué? Porque yo tengo demanda, contestación. Imaginemos que en la contestación de demanda interpone la excepción previa de cosa juzgada, ¿no? Entonces, el juicio no sigue adelante, digamos, no avanza procesalmente hacia la sentencia definitiva. Se va a resolver primero esa excepción, a la cual el juez o la jueza va a hacer lugar o no. O sea, hay que ver. Imaginemos que resuelve no hacer lugar. Genial, bueno, a partir de ahí sigue el curso de la instancia. Abre a prueba y bueno, empezamos a transitar el procedimiento probatorio avanzando hacia el dictado de la sentencia. Pero es como una cuestión de sentido común, no hay otra cosa para resolver. Vamos a resolver primero las excepciones previas, que va a abrir a prueba, y después resulta que era, digamos, procedente la excepción, entonces volvemos para atrás. No. Primero resuelve las excepciones, y después hay apertura a prueba. Lo mismo pasa con la recusación. Fíjense lo que ocurre con la recusación, que es otro de los incidentes nominados. El código dice expresamente que tramitará por trámite incidental. Fíjense que esto lleva todavía a confundir más, ¿no? Porque si nosotros en una primera lectura decimos que ciertas cuestiones van a seguir el trámite de los incidentes, automáticamente tendemos a pensar que se formará pieza separada con copia de la... Bueno, no, nada que ver. Recusación. Ahí lo que ocurre es lo siguiente, se para todo, se arma como un legajo de recusación, eso se va a la Cámara y después se resortea, digamos, la causa, se la va a parar a otro juez que sigue el curso de la instancia principal y en paralelo sigue transitando la recusación. O sea, perdón, yo esto lo quise dar como ejemplo de uno que se forma pieza separada, al revés. Ahí la recusación sí tramita en paralelo, porque vos podés tener pendiente de resolución la recusación mientras sigue el juicio con otro juez. A ver, otro ejemplo, algún otro ejemplo donde no se frene también el curso, donde se frene el curso de la instancia. A ver. Bueno, otra que leí acá también, la oposición a una liquidación. Esa no hace falta abrir un expediente separado, porque no hay otra cosa para hacer. Acá estamos parados mucho más adelante, ¿no? Tenemos sentencia definitiva, hay que adicionarle intereses, honorarios, costas, etc. La parte que ganó el juicio practica una liquidación. Básicamente le dice, mirá, me debes tanto. La otra parte se puede oponer o la puede consentir. Si se opone, ese también es un incidente. Y se lo leí recién como un ejemplo de los incidentes nominados. ¿Dónde estaba? 501, impugnación a la liquidación, 501 y 502. Ese, que es un incidente, no tiene una carpeta, no tiene un expediente aparte, porque el curso de la instancia se bloquea. No hay otra cosa para hacer. Ahí lo único que hay para hacer es para ver si queda firme o no la liquidación, o cómo se puede llegar a modular para ver cuánto es lo que hay que pagar. Pero no hay otra cosa para hacer. Entonces sigue el curso de la instancia principal. ¿Qué otro ejemplo tenemos? A ver. Bueno, la recusación de peritos tampoco, 492, tampoco frena el curso, perdón, tampoco es necesario formar un expediente aparte, se plantea directamente en el expediente principal. ¿Por qué? Porque eso, a ver, te frena el procedimiento probatorio. Si vos no tenés perito, no vas a terminar nunca la fase probatoria, porque no tenés designado el profesional que va a asumir la responsabilidad de hacer el dictamen, lo cual te mete en una suerte de paréntesis y hace que sea innecesario promover un expediente aparte. Ahora vamos a los otros, que son los que sí dan lugar a una carpeta separada. Uno ya lo dijimos, que es la recusación con causa. Esa, lo que se hace, se forma un legajo aparte, que es el que se va a la Cámara, porque es la Cámara la que resuelve, la Cámara departamental la que resuelve las recusaciones con causa. Forma un legajo aparte y se va a la Cámara. Y como se sortea otro juez, no hay problema. Entonces no suspende. Que es así. Se forma, digamos, un legajo separado. ¿Qué más tenemos?
fíjense, la ejecución de honorarios, esa tampoco suspende el curso de la instancia principal, va en paralelo. Entonces también debe formarse un expediente aparte. Eso el día de mañana, si ustedes van a ejecutar un honorario, ténganlo en cuenta. Se forma un incidente de ejecución de honorarios. Es, digamos, la técnica más apropiada. Si bien uno podría plantearlo en el expediente principal, a ver si el juez te forma incidente o no, digamos que lo técnicamente más apropiado sería iniciar un incidente de ejecución de honorarios, o sea, con escrito de demanda incidental, con copia de la sentencia, con copia de la cédula que se notificó los honorarios, y eso ingresa por Receptoría General de Expedientes. O sea, esa es la manera en que... Por eso es importante saber cuándo se forma un legajo separado, porque en esos casos se inicia igual que una demanda, chicas. Uno va por Receptoría General, obviamente en forma electrónica, se pide la erradicación de la causa directamente del mismo juzgado, porque el juez competente es el mismo del proceso principal. Y de ahí la importancia de saber cuándo forma pieza separada y cuándo no. ¿Qué más tenemos? Bueno, los que vamos a ver en los encuentros que siguen, por ejemplo, las medidas preliminares, las diligencias preliminares, también son incidentes y esos también van por carpeta separada. En ese caso es más fácil, es medio obvio, porque estamos hablando de cuestiones previas al juicio, entonces es más evidente que va por carpeta separada. Otro incidente clásico es el beneficio de litigar sin gastos. También ahí lo técnicamente más apropiado sería que vaya por un expediente aparte. Si bien vieron que el código les da la posibilidad de plantearlo en el escrito de demanda, quizás lo más aconsejable es formar un incidente separado. De hecho, muchos jueces o juezas lo que hacen es, cuando un litigante pide el beneficio en la demanda, mandan ellos a formar el incidente. O sea, extraen una copia de la demanda, la envían a Receptoría General para que sortee un número de expediente y se forme fulano de tal contra mengano sobre beneficio de litigar sin gastos. Eso para que sea más ordenado el trámite. Porque la onda del incidente y de que sea por pieza separada es que no se mezclen las actuaciones del incidente con el principal. Porque si no, no se sabe a qué se corresponde cada escrito. Es un lío. De hecho, me ha tocado participar en algún que otro juicio donde el beneficio está mezclado con la demanda. Entonces vos no sabés a qué se corresponden los escritos. Entonces es mucho más ordenado hacerlo tramitar por pieza separada. Bien, después este autor que les dejé el trabajo, Díaz, dice, bueno, a veces no alcanza con esto, hay que ver, porque no todas las veces que un incidente suspende se va por pieza separada, lo cual ahí ya se empieza a complejizar un poco más, porque hay algunos incidentes que no están, digamos, tipificados por el código, y nos dice algo así como que ahí hay que acudir a la jurisprudencia, como para ver qué cuestiones los jueces y juezas han dicho que son incidentes, entonces debieran formarse piezas separadas, y ahí nos ayuda haciendo un breve catálogo, que obviamente hay más, pero nombra ahí como ejemplos algunos, como por ejemplo, la desafectación del bien de familia es un incidente. La partición de bienes en el sucesorio es un incidente. Acá estaríamos hablando de una partición litigiosa, ¿no? Porque si fuera voluntaria no habría por qué formarlo. La determinación del canon locativo en los sucesorios. Vieron que a veces los herederos, hay uno que usa el inmueble, que es de todo el acervo, y otros, digamos, están ahí siempre como pidiendo plata en concepto de alquiler. Bueno, la fijación de ese canon locativo es un incidente. ¿Qué más?
la determinación de mejoras en el sucesorio, o sea, de la mano con el canon locativo, siempre el que vive ahí dice, ah, bueno, pero yo, está bien, estoy viviendo en la casa que era del abuelo, pero hice, qué sé yo, esta pieza en el fondo. Entonces, la determinación de las mejoras también es un incidente. Y así nombra algunas más, ¿no? La determinación de multas procesales, el levantamiento de inhibiciones, etcétera. Sobre esto hay bastante casuística. Así que bueno, repasando un poco. No es tan fácil con el código en la mano. Hay que ver cuáles forman una pieza separada, cuáles no. Una regla que nos va a ayudar un montón es ver si esos incidentes suspenden el curso de la instancia o no. Entonces ahí hay que ver cuándo suspenden. Suspenden cuando el juez lo dice expresamente. Diría algo así como suspéndanse las actuaciones hasta tanto se resuelva tal cosa. Y si el juez no dice nada, hay que ver la naturaleza propia del incidente. Si a mí no me deja seguir avanzando, es evidente que es suspensivo. Después, el autor este que comentamos, Díaz, da algunos ejemplos más. Fíjense que me los anoté acá para comentárselos. Claro, el planteo de caducidad de instancia. Típica cuestión incidental, ¿no? Vaya si lo es, ¿no? Porque le está pues una parte planteándole al juez que la otra abandonó el proceso y tiene que tener la instancia por caduca. Cuando hay un planteo de esto, ya no, digamos, se paraliza el procedimiento. Hay que resolver si es que hay caducidad o no. Si la hay, terminó ahí. Y si no la hay, se sigue adelante. Pero digamos, no. Es como un paréntesis en el mismo proceso por la naturaleza propia de lo que se está planteando. La nulidad del traslado de demanda, también. Si viene una de las partes, plantea que hay nulidad en traslado de demanda, imagínate, se te cae todo el juicio si eso prospera. Entonces no sigue el curso de la instancia principal. Y bueno, nosotros ya los comentamos, la negligencia probatoria, porque básicamente no hay más nada para hacer hasta que no se resuelvan las negligencias. Y las excepciones previas también ya las comentamos. Bueno, chicas, hasta acá se entendió un poco mejor el panorama. Después, fíjense, yo lo que hice el siguiente ejercicio yo para comentarles los casos de incidentes nominados. Agarré el código en PDF, o si lo tienen, digamos, online, a través de un enlace, como yo tengo también acá marcado el favorito en el sitio de legislación de la provincia. Entonces buscan la palabra incidente y van a ver todas las veces que aparece. Y son un montón. Yo tengo anotadas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, como 20 tengo anotadas acá. Y lo dice expresamente, tal cosa va a seguir el trámite de los incidentes. Y ahí es donde uno se vuelve a hacer la pregunta, y bueno, pero el trámite de los incidentes me manda que tenga que formar piezas separadas. Bueno, en la práctica no funciona tan así, y la gran pauta es esa, ver si suspende o no suspende, ya sea porque lo dice expresamente el juez, o bien por la naturaleza propia de la cuestión que se está planteando. Si no lo dice expresamente, porque a veces el juez o la jueza no te dan una mano, porque esa es otra cosa que plantea el autor. Nunca te dicen, esto es un incidente, lo tenés que saber vos. Entonces, si el código no te lo dice expresamente y el juez tampoco, ahí es donde uno tiene que empezar a ver la casuística, consultando jurisprudencia, a ver si ese planteo que nosotros queremos hacer debe plantearse incidentalmente por pieza separada. Ahí el trabajo de Díaz les da algunos ejemplos. Finalmente, chicas, si ustedes se quieren sacar, digamos, la duda, revisan la tabla de códigos por materia. Esto usualmente lo vemos en prácticas, pero la Corte tiene elaborada una tabla de materias para ingresar las demandas, porque de todos los datos que vos tenés que llenar cuando ingresás una demanda por receptoría general, uno es el código de la materia. Entonces, cada materia tiene un número.
desalojo, usucapión, acción reivindicatoria, subrogatoria. Los incidentes también tienen un código. Entonces, en última instancia, pueden hasta mirar ahí. Y muchos de estos que nosotros comentamos hoy los van a encontrar en la tabla de códigos por materia, y ahí se van a terminar de sacar la duda de si corresponde formar un incidente por pieza separada o no. O si está en la tabla de código por materia, quiere decir que es susceptible de ser iniciado por receptoría general como cualquier demanda. Ya lo dijimos, pero lo volvemos a decir. El juez competente es el mismo que el del proceso principal, de tal suerte que hay que pedir la radicación directa, porque si no te lo mandan a otro, te lo sortean, te lo mandan a cualquier juzgado. Después un lío, porque en el otro juzgado hay que pedir que lo manden al del principal, un quilombo. Así que mejor lo piden desde el comienzo. Van a ver que en la planilla de receptoría tienen para tildar radicación directa a pedido de parte, hay que marcar ahí, y mandarlo. ¿Qué más? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicas? Bien, hasta ahí un poco la teoría general del incidente. Después hay reglas generales que se aplican a toda la materia incidental, como por ejemplo que siempre va con traslado, o sea, como toda pretensión que se articula, eso va con traslado a la contraparte. Si el plazo es el genérico, es de 5 días, obviamente que la petición es fundada y si necesita acompañar prueba también debe ofrecerse en el mismo momento el planteo. Después, el juez o la jueza va a decidir si es susceptible de abrirse a prueba o no, porque esa es la otra. Está bien, uno hace el planteo incidental, traslado a la contraparte, ¿y después qué? ¿Se abre a prueba o no? Bueno, eso lo decide el juez o la jueza a mérito de la trascendencia o la relevancia del planteo. Hay cuestiones incidentales que no hace falta abrir a prueba. Piensen en la intervención de terceros. ¿A qué prueba va a abrir? No, o sea, no. Lo que va a hacer el juez es básicamente decidir si lo deja entrar al tercero o no. Ahora bien, si mi incidente es un incidente de nulidad en la notificación. Bueno, puede ser que yo necesite incorporar algún elemento probatorio. Otro incidente típico también, la redargución de falsedad. Puede ser que yo necesite incorporar algún medio de prueba y que el juez o la jueza decida abrir a prueba ese incidente. Fíjense que el código dice, si hubiere de producirse prueba que requiriera audiencia, el juez la señalará para una fecha que no podrá exceder de 10 días. Citará a los testigos, que las partes van a hacer comparecer por sí, y adoptará medidas necesarias para el diligenciamiento de prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. O sea, fíjense cómo se abre a prueba casi como si fuera un proceso sumario, ¿no? Entonces, está esta posibilidad. Pero es una posibilidad, no quiere decir que todos los incidentes se abran a prueba. Además debe recibirse en una sola audiencia. En definitiva, luego de sustanciada la cuestión y si eventualmente se abrió a prueba, el juez o la jueza va a resolver mediante una sentencia de carácter interlocutorio. Ahí estamos en el artículo 185. Con todas las características de la interlocutoria, ¿no? Se registran, regulan honorarios, imponen costas. Y algo que hay que tener en cuenta también es que no se pueden promover nuevos incidentes hasta que no estén pagas las costas de los anteriores. Esto es para que el litigante, digamos, que le gusta alargar el proceso, no viva promoviendo incidentes de toda índole. El código te obliga a pagar primero las costas de los anteriores antes de reproducir incidentes nuevos. Eso lo van a encontrar en el capítulo costas, allá por, a ver, el artículo 69.
En los incidentes también regirá lo establecido por la primera parte del artículo anterior, que es básicamente el que pierde paga. El condenado al pago de costas del incidente no podrá promover otro mientras no haya depositado su importe en calidad de embargo. Eso está muy bueno porque, digamos, el litigante que le gusta embarrar la cancha está como siempre intentando promover alguna disputa más para que el expediente se trabe. Entonces el código compensa esto exigiéndole que si salió perdidoso en costas, básicamente pague antes de promover incidentes nuevos. Bien, le decía, se resuelve por una sentencia interlocutoria que obviamente es apelable, así que, pero esto lo vamos a ver más adelante en recurso. Después, lo mismo que el efecto, vamos a ver con qué efecto, porque digamos, no todos tienen el mismo, no todos son suspensivos. Me refiero a los efectos del recurso de apelación. Pero no adelantemos que para recursos falta bastante. Sí. Y si yo tengo concedido el beneficio de litigar sin gastos, ¿puedo presentar incidentes sin pagar las costas? Exacto. O Sí. sea que podría ser una problemática, podría dilatar la causa, digo, si tuviera ese beneficio. Sí, 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 básicamente sí. Lo que pasa es que seguís, digamos, acumulando costas. No es tan fácil, no es tan fácil. Porque en realidad el beneficio de litigar sin gastos te exime de pagar ahora, pero no te exime de pagar para siempre. Por ejemplo, si vos mejorás de fortuna, te pasan la cuenta. Entonces, yo no sé si aún con beneficio me pondría a iniciar incidentes de toda índole solo por molestar. Porque a lo mejor después, no sé, pego un trabajo y me pasan la factura. De hecho, esto pasa todo el tiempo. O lo mismo que la caducidad. El beneficio de litigar sin gastos es susceptible también de la caducidad de la instancia. Y si te pasa eso, estás complicado, porque se te cae el beneficio, que también genera costas, o sea, perder el beneficio de litigar sin gastos genera tener que poner dinero, y además se te cae toda la franquicia que vos tenías en el principal y en todos los incidentes, o sea que te pueden pasar una cuenta bastante interesante. Y es bastante plata, ¿eh? Es bastante plata. Me acuerdo una vuelta que lo emboqué a uno en una caducidad de instancia en el beneficio, me regularon como, creo que entre 10 y 15 IUs, que es bastante para un beneficio. Imagínense que está 3.200 pesos el IUs, si hablamos de 15 IUs son 45.000 pesos, más aportes. Es un dinerito. Y si tenés varios incidentes, puede ser una suma bastante importante. Así que no sería algo que les recomiendo. ¿Qué más? Bueno, de los recursos ya lo mencionamos, eso lo van a ver más adelante, no les quiero ahora quemar el coco con los efectos de los recursos, pero ahí cada incidente puede tener, el recurso de apelación puede funcionar de manera diferente. Solo a título de ejemplo, en el beneficio de litigar, perdón, en los alimentos, que a veces funciona como incidente, puede ser del divorcio o de algún otro proceso principal, apelar la sentencia definitiva, ahí el efecto no es suspensivo, es devolutivo. Pero el código lo va a decir expresamente en cada uno de los supuestos. Pero bueno, no les quiero ahora, digamos, opacar el panorama. Quédense con la idea de que después la sentencia interlocutoria que resuelve el incidente es apelable, es susceptible de apelación. Sin perjuicio que después hay que ver qué efecto tiene la interposición en cada caso puntual. Les adelanto que cuando cuando el recurso de apelación no tiene efecto suspensivo, el código lo dice expresamente. Por ejemplo, alimentos. Bien, sigamos adelante. ¿Hasta acá estamos, chicas? Bien. Algún comentario ya hice de ejemplos, pero no importa, vamos a comentar algunos incidentes más característicos. Por ejemplo, tenemos nulidad de la notificación. Empecemos a... Ya lo dije, pero no importa, vamos a practicar un poco. ¿Qué les parece? ¿Es un incidente del tipo
mera incidencia o es un señor incidente? ¿Qué les parece? Un señor incidente. Es un señor incidente, exactamente, Graciela. Es un señor incidente, porque acá estamos planteando una nulidad. Fíjense que acá empezamos a entrelazar cosas que ya vimos, por eso me gusta hablar del incidente de nulidad ahora y no de cuando hablamos de notificaciones. Porque acá hay que mezclar teoría de los actos procesales, que ya vimos, cuando un acto procesal puede ser nulo, y tenemos que conjugar también notificaciones, que también ya lo vimos, y obviamente los incidentes, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, de lo que acabamos de ver, ya sabemos que es un incidente de los nominados, ¿no? Porque lo dice el código, en el artículo 170. Pero ¿les parece a ustedes que se formará una pieza separada o no? Piénsenlo, porque es de sentido común, ¿eh? A ver, lo voy a poner en contexto, ¿no? Los pongo en contexto. Nulidad de notificación. Entonces, a mí me dieron traslado de... ¿Qué puede ser? A ver, que no sea la demanda, porque la demanda ya lo dije, esa está demasiado fácil. Me dan traslado de un recurso, ¿no? Me dan traslado de un recurso. Me dan traslado del memorial en el marco de un recurso de apelación. Y bueno, y después me meto a la MEP y veo que me declararon, digamos, desierta mi posibilidad de contestarlo, ¿no? Y cuando me meto, logro ver que la cédula esa se la mandaron a otro, no me la mandaron a mí. Era en vez de Guillermo Abán Burgos, era Martín Burgos. Se la mandaron a Martín Burgos. Entonces yo digo, viejo, esa notificación es nula. ¿Qué les parece? ¿Tendré que ir por receptoría general? ¿Podré plantearlo en el curso de la instancia principal? Para mí se plantea en el curso de la instancia principal, porque en realidad no se puede avanzar si no se resuelve esa cuestión. Ahí está la clave. Muy bien, Cecilia. Porque fíjense, pónganlo por la contraria, ¿no? Imagínense que sigue todo, pero si yo ya planteé la nulidad, ¿qué va a ir a la Cámara y después hay que anular también la sentencia de Cámara si salgo ganancioso, digamos, en mi planteo? Y no tiene mucha lógica. Entonces, ese se plantea en el curso principal de la instancia. Ahora bien, se la voy a complicar un poco más, ¿eh? Se las voy a complicar más, porque esto es todo de pensar. Cuando hablamos de nulidad de notificaciones, ustedes ya saben que en realidad todos los actos procesales deben seguir una forma que está pautada en la ley, con el condimento de que en realidad todos los actos procesales cumplen una finalidad. Entonces, y creo que también lo dimos de ejemplo cuando hablamos de nulidad de actos procesales, justo creo que dimos este ejemplo. Pero si la persona, digamos, logró enterar igual del traslado y, digamos, se cumplió esa finalidad, aun cuando la forma era defectuosa, no hay posibilidad de plantear la nulidad en la notificación. Porque yo tengo que explicarle en mi escrito, donde hago este planteo, tengo que explicarle al juez o a la jueza en qué me perjudicó y cuál es el derecho que yo me perdí de ejercer por esa notificación que en realidad es nula. En el ejemplo que yo le di recién, se puede ver de manera patente, porque yo le tendría que plantear al juez, pero mire, usted me privó, me dio por notificado, me declaró, digamos, perdida la posibilidad de contestar el traslado, y digamos, en 10 minutos me está ordenando la elevación del expediente a la Cámara. No, momento, la notificación esa es nula por esto, por esto y por esto. O sea, hay que explicar cuál es, digamos, el procedimiento que se violó, digamos, en las formas,
Y además hay que explicar de qué manera se perjudica al litigante con un derecho que no se pudo ejercer, porque la nulidad por la nulidad misma no existe. Esto a veces uno se ve, y es medio gracioso, vos ves que te contestan la demanda y te plantean a la vez la nulidad de la notificación. Es una contradicción en sí misma, porque si vos estás contestando demanda, quiere decir que te notificaste de la demanda. ¿Qué va a contestar? Una demanda que no sabe que existe, o sea, no tiene ni siquiera, no tiene lógica. Se notifica de la demanda, contesta la demanda y en la misma demanda plantea la nulidad de la notificación. O sea, ¿en qué quedamos? La nulidad del traslado de demanda, ¿cuándo se plantea? Mucho después, en el momento en que vos te enteraste que había una demanda y que hubo una notificación defectuosa. Ahora, contestar demanda y en la misma contestación solicitar la nulidad no tiene sentido. No carece, digamos, de toda lógica y sentido común. Porque si la estás contestando es porque te enteraste. Distinto es la cédula que viene sin copias, porque esto se planteó también, o era algo bastante común, cuando las cédulas traían copias. Ahora, esto yo se los cuento a título anecdótico, porque las cédulas ya no traen, las de papel no traen copias. Y las electrónicas las traen como archivo adjunto. O sea, esto podría valer si es que se olvidaron de anexar algún archivo adjunto en la cédula electrónica. Cuando viene sin copias, o podemos usar este ejemplo, ¿no?, de la cédula electrónica que no le anexaron como archivo adjunto las copias de algún documento, está notificado. Lo que pasa es que vos podés pedir una suspensión del plazo para contestar el traslado. Imaginemos que a mí me han trasladado de un documento y viene sin la copia del documento. Yo estoy notificado, porque en realidad a mí de lo que me notifican es de la resolución judicial, que dice, de la presente traslado fulanito por 5 días. Eso estoy notificado. Ahora, no te puedo contestar porque me falta la copia del documento. Eso lo que hay que hacer es plantear la suspensión del plazo para contestar. Sé que la distinción es fina, pero no es lo mismo. Yo les avisé que se lo iba a complicar, y se va a complicar más todavía. Pero digamos, tenemos los defectos en la forma de practicar una notificación. En la medida que a mí me cause un perjuicio y me vede de ejercer una facultad, yo voy a poder plantear la nulidad de esa notificación. Si la finalidad se cumplió, no se puede. Por eso yo les decía cuando hablamos de notificaciones, si yo quiero notificar demanda a través de paloma mensajera, logro hacerla hablar a la paloma, que le va a leer la demanda al demandado, y conforme a eso viene el demandado y se presenta y contesta la demanda, el vicio queda saneado. El código establece formas previendo que esas formas se violen y causen un perjuicio. Ahora, si no lo causa y la finalidad se cumplió, no hay posibilidad de solicitar la nulidad de esa notificación. Y les decía, distinto el caso de la notificación que viene sin copias, porque esa te habilita a pedir la suspensión de plazo, pero no la nulidad. Porque ahí lo que ocurrió es que las formas se respetaron, pero se olvidaron de anexar copias. Y yo le dije que se iba a complicar todavía más, y esto viene acá. En la notificación hay que ver con lupa si dice con copias o sin copias. ¿Por qué? Porque si dice sin copias y vino efectivamente sin copia cuando debió traerlas, eso es suspensión de plazo para contestar. El problema está cuando la cédula dice que vino con copias y no trajo las copias. Ese sí es un problema, porque en realidad, si hablamos de una cédula de papel, lo que dice el oficial notificador es cierto hasta que se demuestre lo contrario. Porque la acordada 3397 le da carácter de fedatario al oficial notificador. Entonces, esa cédula habría que redarguirla de falsa. Entonces, rebobinemos. Si la cédula dice que vino con copias y vino sin copias, si es una cédula de papel, no va a quedar otra que redarguirla de falsedad.
Sería mucho más fácil si hablamos de una cédula electrónica, porque ahí no interviene el oficial notificador. Uno le bastaría con constatar si la cédula tiene los archivos adjuntos o no. Entonces, ese supuesto es más fácil, porque en realidad habilitaría a pedir la suspensión de plazo para contestar. El problema es con la cédula de papel. Igual se lo simplifico, chicas, porque ya como se los dije en el encuentro que hablamos de notificaciones, la cédula de papel no trae más las fotocopias, digámoslo así para que se entienda bien. No viene más con fotocopias ni de la demanda, ni de documento, ni de nada. Lo que tiene insertado es un código QR que te lleva a las copias digitales. Pero bueno, todo puede fallar. Yo esto se los comento para que tengan herramientas del día de mañana. Yo me pregunto, ¿qué pasa si yo hago una cédula de este tipo, escaneo el QR y el enlace está roto? Porque podría suceder. O me lleva a una página que da error. Bueno, ahí debieran pedir la suspensión de plazo para contestar. Porque cuando la cédula dice con copias o sin copias, en realidad se está refiriendo a documentos anexos de papel. La cédula de papel que viene con el código QR, si ustedes la miran, siempre va a decir sin copias. Aunque ustedes están diciendo, pero es un contrasentido, las copias son digitales. Bueno, sí, pero la verdad es que la cédula de papel, en el casillero que tiene, yo le señalo así porque me acuerdo de la cédula cuando era de papel, es como un formulario que tiene para marcar si va con copias o va sin copias. Y si va con copias, dice la cantidad de fojas, que son hojas, que vos estás entregando o recibiendo junto con la cédula. Esto por regla ya no va más la cédula con copia de papel, o sea que siempre va a decir sin copias, aun cuando tenga copias digitales que uno las puede escanear con el celular. Yo sé que es medio rebuscado, pero lamentablemente es así, es medio laberíntico. Y por lo menos ahora no hay mucha forma de simplificarlo. Rebobino. Nulidad de notificación, uno la puede plantear siempre y cuando se haya perdido de ejercitar algún derecho, tiene que explicar cuál fue el perjuicio. No se forma pieza separada, no se forma pieza separada. Si la cédula dice que vino sin copias y no trae copias, o si es electrónica con copias y es evidente que no las trae porque nadie se las anexó, ahí yo pido suspensión de plazo para contestar. Si la cédula es de papel y dice que viene con copias y no las trae, no me quedaría otra que ir por la redargución de falsedad, porque lo que dice el oficial notificador es cierto hasta que se demuestre lo contrario, justamente a través de un proceso que lo redarguya de falso. Ahora, si la cédula es de papel y dice que viene sin copias y no trae nada, eso también es suspensión del plazo para contestar. Con esa aclaración que hicimos hace un rato. Las copias vienen insertadas en un código QR, pero en ese caso la cédula no va a decir con copias, porque no trae copia enganchada, no trae fotocopia de nada. Ustedes van a leer que dice sin copia, pero guarda, porque las copias de los documentos en traslado están en el código QR, hay que escanearlo, y eso con tu navegador se te abre un enlace donde se ven las copias digitales. Y si estás en una PC de escritorio, vos podés ingresar un código en la página de la Corte, que es Notificaciones SCBA, y te lleva directo también a donde están alojadas las copias en formato digital. Pero chicas, esto tienen que saberlo igual. ¿Por qué? Porque la acordada 4013 prevé que cuando hay sujetos vulnerables o personas no videntes que hayan pedido excepcionarse al régimen de expediente digital, puede ser que les toquen actuaciones en soporte papel. Así que esto tienen que saberlo igual, chicas. Si viene de papel y dice con copia y no la trae, ahí están en un problema, porque no le va a quedar otra que redarguir de falsedad. Y hasta les digo más, ni siquiera se gasten, es preferible ir a ver, o sea, es más económico y más rápido ir a ver el expediente, digamos, a la MEB, que hacer una redargución de falsedad porque no vino con las copias. No. Esto también lo dice Díaz, que es un autor que a mí me gusta mucho, que es bastante pragmático. Si bien desde lo teórico uno podría plantear la redargución, la verdad es que es tan difícil de lograr y tan en
engorroso, digamos, de promoverla, ¿qué te conviene más ir a ver el expediente de la MEB o si justo es de un expediente de papel, ir a verlo al juzgado y contestar el traslado y listo? O sea, mucho más fácil. Así que un poco también va por ahí el mensaje, ver cómo en realidad, y esto lo dice otro profesor que también es muy bueno, que se llama Toribio Sosa, las fronteras del proceso en realidad son como expansivas. Las formas que están prescritas en la ley en realidad son como una guía o como parámetro, pero pueden, digamos, trascender un poco esas fronteras en la medida que la otra parte no se agrave, porque son siempre nulidades de tipo relativo. Si pasa y nadie dice nada, uno podría dar traslado de demanda, qué sé yo, por código Morse. El asunto es ver si la otra parte contesta o no contesta. Bien, sigamos adelante. Hoy les comentaba, hablábamos un poco de esto de la redargución de falsedad. Otro incidente, chicas, otro típico incidente. ¿Cómo funciona la redargución de falsedad? Van a ver que cuando veamos prueba, la prueba documental prevé, a grandes rasgos, dos tipos de instrumentos, públicos o privados. Los instrumentos públicos tienen como característica que hay un oficial público que interviene en el acto y le otorga carácter fedatario a las cosas que puede ver o percibir a través de sus sentidos. Eso quiere decir que hace plena fe hasta tanto sean redarguidos de falso. O sea, yo no podía producir prueba en contrario de manera, digamos, en la misma impugnación del acto. Yo debo promover una redargución de falsedad, ahí sí ofrecer la prueba que yo estime pertinente, y va a ser parte el oficial público también. Imaginen el siguiente ejemplo. Yo digo que una escritura es falsa, porta falsedad ideológica. No me puedo quedar solo con eso, tengo que producir prueba, ofrecerla en el incidente de redargución de falsedad, y el escribano o escribana es parte también en ese incidente que debe ser citado para poder obviamente controvertir esta redargución de falsedad que yo estoy planteando. Solo en el caso de que prospere, ese documento va a ser tenido por no auténtico. Si mi redargución de falsedad no prospera, queda en idénticos términos a los que fue presentada originalmente. Pero rebobinemos, estamos en prueba documental, estamos ante la impugnación de instrumentos públicos. Todo aquel que impugna un instrumento público debe manifestarlo a la hora en que puede oponerse, digamos, a la incorporación de esa prueba. Lo digo así en términos amplios porque acá esto abarca tanto a la actora como a la demandada, y también abarcaría el supuesto de nuevos documentos, o sea, los documentos que aparecen de manera sobreviniente. En cualquiera de estos casos, la otra parte se puede oponer, puede decir que esa escritura o instrumento público no es auténtico, que es falso o que está, digamos, con algún tipo de falsedad ideológica. Esto se puede hacer, pero tenemos la carga de, dentro de los 10 días, iniciar un incidente de redargución de falsedad, que ese sí va por pieza separada, ese sí se inicia por pieza separada, con copia del documento, con demanda incidental, y el oficial público es parte. Esto es de sentido común, ¿no? Porque es obvio que el que hizo un acto que se lo reputan falso tiene que tener la chance de defenderse, de defender el acto. Bueno, la prueba es amplia, yo podría, qué sé yo, no sé, prueba pericial para decir que esa no es mi firma. En definitiva, es un incidente de los que se abren a prueba, eso es lo que quería remarcar. Vieron que cuando comentamos la teoría general vimos, bueno, hay incidentes que pueden abrirse a prueba, otros que no, en definitiva el juez va a ser el que va a decidir. Si se abre a prueba es en una sola audiencia, con perito de oficio. Bueno, el incidente de redargución de falsedad se abre a prueba de cajón, porque básicamente lo que intentamos es voltear la validez de un instrumento público. O sea, es una cosa bastante difícil, chicas, es bastante difícil. Dentro de estos supuestos también encaja la notificación
cuando lo que es falso es el informe del oficial notificador. ¿Vieron? Lo le dije que se complicaba y cada vez más, porque acá empezamos a hacer una suerte de crossover entre incidentes. En este ejemplo que le estoy dando ahora mismo, estamos mezclando la nulidad de la notificación con la redargución de falsedad. El ejemplo es el siguiente, y este es un caso que alguna vez pasó. Había una vez en Buenos Aires un notificador que decía que entregaba la cédula y no la entregaba. Entonces en el informe le ponía, sí, que fui a tal lado y habiendo tocado el timbre reiteradas veces, no encontré a nadie, entonces bueno, dejé una copia pegada del timbre, y la verdad que el tipo no iba y hacía un bollo y la cédula revoleaba por ahí. Alguien bastante pillo, ¿qué hizo? Presentó como prueba los videos de la cámara de seguridad del edificio, donde se podía ver que a la hora y fecha que decía el notificado que había ido, básicamente no había nadie. Bueno, entonces ese logró demostrar que el notificador no había ido. Pero imagínense que si vos no contás con una prueba como esta, y está complicado, porque ¿cómo haces para demostrar que el oficial dijo que fue, pero que no fue? Tendrías que presentar testigos, es un lío bárbaro, porque ¿dónde sacás 2 o 3 testigos que digan que estaban parados en la puerta fumando un pucho y que el tipo a esa hora, en el momento, no fue? Es dificilísimo. Y con las escrituras lo mismo, ¿no? Es bastante difícil de probar esa falsedad. Obviamente que uno podría acreditar fácilmente si la firma que vos decís que ellos dicen que es tu firma no es tu firma, porque hay una pericia caligráfica. Eso también ha habido jurisprudencia de escribanos que, digamos, se prestaban a hacer movidas no tan transparentes y decían que la firma era de uno y no era de uno, pero bueno, a lo que voy, se abre siempre a prueba, es bastante difícil de probar, es un incidente de los más complicados, de la redargución de falsedad, pero bueno, es la que nos sirve para impugnar instrumentos públicos. Otro incidente paradigmático, del cual ya venimos hablando bastante, es el beneficio de litigar sin gastos. Este es un incidente bastante clásico y particular en el sentido de que es un incidente que tiene un procedimiento reglado. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de incidentes genéricos, incidentes nominados? Y bueno, y dentro de los nominados están los que a la vez están normativizados. Hay algunos que están nombrados como incidentes, pero que no tienen un procedimiento especial. El beneficio de litigar sin gastos sí lo tiene. Es lo que van a encontrar a partir de los artículos 79 y siguientes. Ahí van a ver que el código habla de que la presentación debe ser obviamente fundada. Los hechos del beneficio en realidad no son los hechos de la demanda principal, esto es bueno aclararlo. Los hechos del beneficio son aquellos hechos que relatan la imposibilidad de contar con los recursos o la insuficiencia en los recursos económicos para afrontar un juicio determinado. Eso es importante destacarlo porque uno a veces ve en los beneficios que la parte se esmera, digamos, en describir los hechos de la causa principal, siendo que en realidad eso no es muy relevante, más allá de señalar que uno lo va a usar para tal o cual juicio, ¿no? Uno siempre vincula el beneficio con determinado proceso. Para el juicio que le voy a iniciar a fulano por daño y perjuicio por haberme, no sé, agarrado de la rodilla con la moto. Eso solo está bien. Los hechos del beneficio son los que relatan la insuficiencia patrimonial. Después, en materia de prueba, fíjense que hay amplitud probatoria, pero el código va a decir algo así como que con 3 testigos será suficiente. Y es uno de los vestigios que han quedado de prueba tasada. Si no es el único, pegan el palo. Que tengan la memoria, otro no hay. Prueba tasada quiere decir, si yo tengo esta prueba, tengo por probado tal hecho. O sea, no le da muchas variantes para elegir al juez o jueza. 3 testigos sirven para acreditar el beneficio. Ahora, no funciona tan así en la práctica, porque por más que yo me esmere llamando 3, 4, 5 testigos, muchas veces de oficio el juzgado manda a pedir informes al registro de la propiedad inmueble o automotor para ver si tiene alguna moneda ahí y se está haciendo el sota al litigante. Y eso básicamente se comprueba viendo si tiene bienes. Entonces, son buenas pruebas los informes al registro de la propiedad automotor e inmueble. Suponiendo que les toque elaborarlo a ustedes, ahí el material probatorio
depende también un poco de la creatividad de cada litigante, pero tradicionalmente se pueden acompañar facturas de servicios públicos, contrato de locación. Si la persona tiene hijos, por ahí se pueden acompañar las partidas de nacimiento, como para demostrar que hay erogaciones mensuales que comprometen de alguna manera el patrimonio. El recibo de sueldo también es una buena prueba si es que no es muy alto, ¿no? Porque si no, a ver, si estamos hablando de una persona que gana, no sé, más de 100.000 pesos, y yo no lo mandaría el recibo de sueldo. Pero es todo muy relativo, porque capaz que gana 100.000 pesos y tiene 5 hijos. Hay que ver el caso puntual. Lo mismo que en los resúmenes de tarjeta de crédito. A veces son una buena prueba, a veces no. Si en el resumen de tarjeta de crédito yo tengo el colegio de los nenes, los servicios públicos, qué sé yo, el alquiler, las expensas, ese es un buen indicador de cómo está comprometido el patrimonio y los gastos cotidianos. Ahora, si en el resumen de la tarjeta de crédito me aparecen 2 pasajes a Disney, el climatizador para la pileta techada, los repuestos del Audi Q5, y yo la verdad que no me lo guardaría al resumen de la tarjeta, no lo presentaría. Entonces, en esos casos hay que ver. Después, puede presentarse también, además de estos informes automotores o de la propiedad, que tranquilamente pueden ser negativos, ¿no? O sea, más vale que si yo tengo una chacra en Tandil, no lo voy a presentar. Pero si el informe es negativo, o sea, en el sentido de que me dice, en este registro no constan bienes a favor de fulanito, esa sí es una buena prueba, porque ya está adelantando de que no tengo ningún bien inmueble o mueble registrable en mi patrimonio. Así que esos serían, los informes negativos son buenos indicadores. Guarda que los positivos, cuando sale el informe positivo, tampoco quiere decir que te lo van a negar. No es todo tan lineal, porque a veces también hay que ver el tipo de proceso. Si el proceso justo es muy caro, a lo mejor capaz que no importa si yo gano mucha plata o si tengo un auto y una casa, porque hay que ver también la cuantía de los gastos de ese juicio determinado. Eso es importante también, chicas. Es para un juicio determinado. De hecho, en la jurisprudencia, el leading case sobre este tema es un caso de una familia que le habían expropiado los bienes en la época de la dictadura y ya vuelto del exilio reclamaron para que se los devuelvan. Y eran unos campos en Tucumán y varios bienes inmuebles, de tal suerte que la tasa de justicia era muy cara. Estamos hablando, no sé, capaz que a plata de hoy, de 2, 3 millones de pesos. Y se le complicaba para ponerla. Entonces piden un beneficio y llegó hasta la corte. Y fue la corte de Nación la que dijo que no, miren, el beneficio para cada caso puntual. Y en este caso están en juego un caudal importante de bienes, entonces es lógico pensar que el patrimonio, aunque sea grande, no debe, digamos, tener que liquidarse para pagar los gastos. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el indicador que a mí me dice si yo puedo acceder al beneficio o no? Si yo tengo que salir a liquidar mi patrimonio para hacerme cargo de los gastos. Traducido a algo más sencillo. Si yo tengo que vender mi auto para pagar la tasa de justicia, es evidente que es confiscatorio, porque yo no tengo que liquidar mis bienes para reclamar un derecho. Ahora, si vos tenés que pagar una tasa de justicia de 10.000 pesos, que no, en términos judiciales no es mucha plata, y ganás 100.000, y bueno, la lógica indicaría que lo podría pagar. Entonces hay que ver siempre el patrimonio en relación con los gastos del juicio. Lo más caro siempre suele ser al principio la tasa de justicia. Cuando hay bienes importantes dando vuelta, puede ser muy cara. Bien, sigamos adelante. El beneficio es siempre bilateral, chicas. Eso por favor ténganlo en cuenta. Aunque parezca una suerte de trámite administrativo, bueno, no lo es bilateral. Ahí hay medio, no diría una polémica, porque no llega a ser una gran polémica, pero la pregunta es, ¿cuándo se notifica a la otra parte de que hay planteado un beneficio? Ustedes saben que el beneficio, solo pedirlo, implica su concesión provisional. O sea, te lo dan, mientras tanto, vemos si te lo vamos a conceder definitivamente
o no. Entonces, lo que hacen la mayoría de los juzgados es notificar a la contraparte de la audiencia de testigos. Entonces, eso vale como citación al beneficio. Si la contraparte quisiera oponerse al beneficio, podría hacerlo, podría plantearlo por escrito, podría acompañar prueba, podría traer sus propios testigos. Pero bueno, el uso, la práctica forense devino en eso. No se te da traslado del beneficio, se te notifica de la audiencia. Si vos tenés algo para decir, podés hacerlo en la audiencia, o en 5 días, un plazo genérico, acompañar algún tipo de prueba. A veces pasa, a veces uno dice, mirá, me llegó la cédula de citación del beneficio a audiencia testimonial. Pero el turro este tiene 4 propiedades en Córdoba, o sea, a veces la otra parte sabe los bienes que tiene. Porque los registros son provinciales. Entonces, bien podría alguien tener 1000 hectáreas en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires te salió negativo el informe. Entonces la otra parte podría agarrar y traer el informe de dominio, de índice de titularidad de otra provincia y decir, no, mirá, este chabón tiene miles de hectáreas en otra provincia, no se lo den. Entonces es siempre bilateral. Guarda, porque en la medida que la otra parte se presenta a litigarlo, genera costas. Esto vale como sugerencia. Si no tienen chance de doblegarlo, yo les diría que ni se presenten. Vamos a imaginar que un día se levantan litigiosas y dicen, no, yo me voy a presentar, voy a hacer preguntas, me voy a oponer, no tengo muchas pruebas, pero voy a ir, se lo voy a litigar. Nada más que para que no le resulte tan fácil. Guarda, porque eso después genera costas. Entonces, ¿qué quiero decir con genera costas? Lo van a perder. Va a haber una sentencia interlocutoria que va a decir, concédese el beneficio de litigar sin gasto a fulano, a la contraparte con costas. Y se van a regular los honorarios en tanto y en tanto. Y lo van a tener que pagar. Entonces, si ven que no hay posibilidades de doblegar ese beneficio, yo les diría que ni se presenten, ni vayan, porque donde pones un pie en el beneficio, generás costas y un montón de gastos, que si uno no tiene, digamos, el convencimiento de que lo puede llegar a ganar, mejor ni presentarse. Entonces, bueno, ya un poco lo dijimos, se abre a prueba, sí, hay declaraciones de testigos, guarda cuando lean Palacio, porque en Nación es diferente, en Nación los testigos declaran por escrito, acompañan ya la declaración formulada por escrito, pero en provincia no, sigue habiendo audiencia como fue siempre. Tiene una particularidad el beneficio de litigar sin gastos, que tiene alegatos. Tiene alegatos. No lo dice en estos términos, pero dice algo así como que concluida la etapa probatoria, se dará, se citará, ¿no? ¿Cómo es que dice? Se dará traslado por su orden, algo así dice. Bueno, esa parte es para hacer un mini alegato. Nunca vi que nadie lo haga, chicos, pero bueno, está ahí como para poder alegar. Y después, el juez o la jueza resuelve si conceder o no el beneficio y lo puede hacer en forma total o parcial. O sea, puede ser por porcentajes. La jueza puede decir, no, bueno, está bien, de la prueba producida llegué al convencimiento de que acá corresponde un 50% de la franquicia. Entonces uno paga la mitad de las condenas en costas. Bien, como les decía hace un rato, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo dura? Bueno, hasta que se mejore de fortuna. Y esto, que es una frase media amplia, los ejemplos pueden ser muchos. Puede ser pegar alguna sucesión, entonces uno está recibiendo bienes a título gratuito, alguna donación, un trabajo mejor, conseguir trabajo puede ser mejorar de fortuna a veces, cuando estamos hablando de personas que ni siquiera tienen empleo, ya conseguir trabajo es mejorar de fortuna, un buen aumento en el sueldo también, hay veces que la gente trabaja en algún tipo de repartición donde por ser profesional te suben un 20% del sueldo, eso podría catalogar como una mejora de fortuna. En definitiva, esto debe ser puesto de manifiesto por la contraparte, o sea que tiene que estar ahí pilla como para ver si vos tenés
acrece, digamos, de alguna manera tu patrimonio. Una vez que esto ocurre, el beneficio cesa, se puede cortar, y ahí renacen las obligaciones de pagar, así que guarda, no es para siempre. Hoy le decía, guarda con la caducidad de la instancia, guarda también, porque los incidentes son susceptibles de caducidad, y es de 3 meses el plazo, ¿no? Porque dice que en los incidentes y en los procesos sumarios, el plazo de caducidad de instancia es de 3 meses. Así que con el beneficio de litigar sin gasto hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, porque es una suerte de costumbre casi universal, pedir los beneficios y nunca terminarlos, lo cual si vos tenés un abogado un poco agresivo del otro lado, puede terminar en alguna caducidad. Y yo, chicas, les confieso que he volteado más beneficios por caducidad que por ir a producir prueba de que la otra parte en realidad tenía plata. Y es un escenario bastante feo si te pasa, porque imagínense que el cliente estaba tranquilo ahí con su beneficio, y de golpe pasa a tener que pagar todo, incluidas las costas del beneficio perdido. Porque cuando te decretan la caducidad de instancia del beneficio, obviamente se te cae el beneficio retroactivamente, como si nunca lo hubieras tenido, y el mismo beneficio perdido también genera las costas que las tiene que pagar el cliente. Así que la verdad que debe ser un momento bastante feo, que por favor les pido que no les pase nunca. El beneficio que se empieza, se termina, chicas. Se los aviso que esto es una constante, nadie termina el beneficio. Yo creo que es porque nadie toma la debida conciencia de que el beneficio es un servicio más del estudio y se cobra, hay que cobrarlo. No es gratis, de hecho si vos lo buscás en la ley de horario está. Entonces, no me acuerdo ahora cuántos use son. Pero yo lo que veo es que muchos abogados como que se lo inician de onda, y después, claro, como todo lo que se hace de onda, hacerlo un garrón, porque no lo cobraste, y como ya te lo dieron el beneficio provisionalmente, como que le sueltan la mano y lo dejan ahí, digamos, boyando. Ahora, si del otro lado tenés un abogado un poco agresivo, te pide la caducidad, y chicas, el que se duerme una vez, se duerme dos. Eso es, pero una ley universal casi, entonces, se ve mucho más la caducidad del beneficio que el hecho de que alguien se lo niegue, porque la verdad es que pocas veces he visto que alguien que pide el beneficio te digan que no. Yo en lo personal nunca lo vi, nunca vi que alguien que pidió el beneficio le digan que no. Incluso he visto gente con muy buenos trabajos que le han dado el beneficio completo, así que es bastante laxo ahí la concesión del beneficio. Bien, entonces el que goza del beneficio no paga nada, chicas. Esto también es importante decirlo sin ningún tipo de eufemismo. Es una franquicia para no pagar absolutamente nada. El beneficiario deja el tendal, como dicen en el barrio. Lo único que paga es hasta una tercera parte de los gastos ocasionados en su propia defensa, ¿no? Pues ya faltaba más, que lo defiendan gratis y además no paga los gastos de su propia defensa. Bueno, hasta una tercera parte sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si, digamos, le toca pagarle, cuando se distribuyen costas, le toca pagarle a su propio abogado, no es que no le paga porque tiene beneficio, porque ya sería, digamos, el colmo de los colmos, no le paga ni al que lo defendió. Bueno, no. Hasta una tercera parte sí. Ahí está la onda de que diga eso el código. Hasta una tercera parte de los gastos ocasionados en su defensa. Entonces, el abogado o la abogada que lo defendió no es que queda sin cobrar, cobra una tercera parte, que es bastante poco, pero por lo menos algo agarra. Siempre que haya un patrocinio privado, ¿no? Porque esta es otra cosa que creo que lo comentamos cuando hablamos de beneficio. No asimilen defensa pública con beneficio, porque puede haber alguien que tenga un defensor oficial y no tenga beneficio, o puede haber alguien que tenga beneficio de litigar sin gasto y litigue con un abogado particular. No, muchas veces van de la mano, pero no necesariamente están las dos juntas, las dos circunstancias juntas presentes. Lo normal es que cuando vos vas a pedir un abogado o abogada al Ministerio Público, ese mismo profesional designado te tramita también el beneficio. Pero puede que no, puede que no. Puede ser que alguien sustituyó patrocinio, agarró la causa y no se lo venía sin beneficio y siguió así y no se tramitó. O al revés, puede ser que alguien quiera contar con un abogado de su confianza
y arregle pagarle, digamos, lo que pueda, o el beneficio aparte de lo principal, y el otro vaya a regulación. No, digamos, son categorías que están ahí relacionadas, pero no necesariamente van de la mano las dos juntas. Bien, chicas, otros incidentes que tenemos, que ahora solo los vamos a nombrar, porque lo vamos a ver la clase que viene. Las medidas cautelares. Las medidas cautelares son incidentes, o digamos que en la mayoría de los casos lo son. Ya vamos a ver cuándo sí, cuándo no, pero son típicas cuestiones incidentales. Esto lo vamos a ver en el encuentro que viene, bien preciso, pero vamos a ver cuándo van en el curso de la instancia principal, cuándo podría hacerse por una pieza separada, lo vamos a ver en profundidad la clase que viene. Vamos a ver cómo es esto de que son incidentes, y la interlocutoria a través de la cual se conceden o deniegan es sin traslado. Todos esos cuestionamientos los vamos a ver la clase que viene, pero sepan que es una típica cuestión incidental la promoción de medidas cautelares. Y las otras cuestiones y las otras incidencias previas son las diligencias preliminares, también típico cuestión incidental, porque es así, que obviamente van por piezas separadas, porque se hacen de manera previa al juicio principal. O sea, no habría chance de hacerlo en un juicio principal que todavía no existe, o sea que estamos por piezas separadas, salvo el caso de la prueba anticipada, porque fíjense esta sutileza. Las diligencias preliminares son dos, la prueba anticipada y las medidas preparatorias. Pero la prueba anticipada sí podría estar en el expediente principal, porque el código dice que la prueba anticipada es anticipada al procedimiento probatorio, no anticipada al juicio. O sea, antes de la autoapertura a prueba. En la mayoría de los casos va a ser antes del juicio, propiamente dicho, antes del inicio de la causa, pero podría ser que por alguna circunstancia excepcional alguien pida la producción de un medio probatorio ya con el juicio empezado, pero antes de que la causa se abra a prueba. O sea que en ese caso sí podría tener, estar tramitando durante el curso de la instancia principal. Pero bueno, son cuestiones que vamos a ver con un poco más de detalle en la clase que viene. Así que chicas, hasta acá con incidentes y con algunos de los incidentes más paradigmáticos. ¿Querían hacer alguna pregunta, que alguna duda? Si no, porfa, después me la pueden mandar por mensajería ahí del Classroom, o lo charlamos en la clase que viene. Pero chicas, es importante que no cuelguen con la lectura. Miren que vamos, no sé si rápido, pero vamos a paso firme. Yo después les subo la clase. ¿Cómo anda, Jor? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Te veo ahí Bien. aprovechando la última luz de la tarde. Sí, ya no queda casi. Y bueno, por lo menos tenemos algunas clases de día ya. A mí como que me baja mucho las clases cuando son de noche. Es impresionante. En invierno a las 6 ya es de noche. Ya es de noche, sí, es cierto. Ahora cada día más largo. Van a empezar los días un poco más lindos y más largos. Así que bueno, chicas, les mando un abrazo grande. Pásenlo lindo. Ahora que viene el fin de largo. Y nos vemos el miércoles que viene. Y por ahí más tarde ya les subo la clase. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Adiós, chicas, nos vemos. Adiós.